incluso es un ofrecimiento por catálogo, hay una contratación de varias mujeres para que cumplan ese cometido, es evidente que es una trata de personas. Es un tema de dimensiones realmente grandes, que alcanza muchos terrenos que debo decir, creo, importante que la sociedad de Guatemala encare. Estamos hablando de la red de trata descubierta en el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda. Acabamos de conversar con el comisionado anticorrupción del gobierno, Santiago Palomo. Él nos ha contado que hay una investigación en curso por parte de este ministerio, ahora a cargo del doctor Félix Alvarado, para reunir las suficientes piezas del rompecabezas y así plantear la denuncia. Pero todo esto, lo que en realidad saca a luz es una situación de gran anomalía en el gobierno, en general en el Estado y en general en la gente que ha estado detrás de ello. Así que tenemos a dos invitados que vamos a presentar en este momento, Beatriz. Así es, se trata de la licenciada Gilda Morales. Ella es activista que ha dedicado su vida a luchar por la justicia social y los derechos humanos e integró la red de la no violencia contra la mujer y al Grupo Guatemalteco de Mujeres, y también está con nosotros el licenciado Leonel Dubón. Él es director del Refugio de la Niñez. Sí, ambos gracias por estar acá y por tomar la llamada. Licenciada Morales, ¿qué opina usted de que se descubra una red de trata en un ministerio de Estado? ¿Cómo lo ve? Buenos días. Buenos días, Luis Felipe. Buenos días, Beatriz. Pues en realidad no deja uno de asombrarse de todas las anomalías y todas las... no hay palabras para decir lo que sucede en el Estado. Y yo no considero que sea únicamente en el MISIVI, sino que pueden haber esas mismas redes en otros ministerios, en otras oficinas. ¿Por qué sospecha usted de eso, licenciada Morales? Lo digo porque cuando el ministro del MIDES era el señor Romero, se puso en evidencia también una serie de fotografías en donde él mismo aparecía rodeado de mujeres. Y entonces uno pues se pone a pensar, ¿esto desde cuándo viene? ¿Siempre ha sido? ¿Por qué tanta vileza? ¿Por qué desde la posición que tienen pueden hacer estas cosas impunemente? Porque si se tuvo esa evidencia en tiempos del ministro Romero, ¿por qué no se inicia la investigación? ¿Por qué no se persigue? Ese es un delito perseguible de oficio que el Ministerio Público debió investigar desde ese momento o desde antes, si tenían más elementos para investigar. La verdad es que uno no deja de asombrarse y de asustarse de estas cosas. Pareciera que es una red bastante fuerte, que deben de ponerle mucha atención, ya que ahora se destapa. Es un caso estilo el caso de Nidia Cacho en México, que además es peligroso para investigarlo por la autoridad y por todo el poder que pueden tener las personas involucradas. Licenciado Dubón, el licenciado Palomo recién nos comentó que incluso pudo haber existido un catálogo de estas personas que estaban contratadas por el Ministerio de Comunicaciones. ¿Cómo entendemos esto? ¿Cómo lo analiza usted? Buenos días. Buenos días. Primero que nada, buenos días, Beatriz, buenos días, Luis Felipe, y mi querida amiga Gildita Morales. Pues es un gusto estar compartiendo con ustedes hoy micrófonos. Primero, pues no nos extraña, es la primera apreciación que les puedo dar. No es la primera vez, esta situación ya se ha planteado en otras oportunidades, y como Refugio de la Niñez sí mostramos nuestra preocupación porque nuevamente sale a la luz casos de trata de personas que involucran a las mismas entidades del Estado. O sea, ¿cómo es posible que el Estado, que es el garante según la Constitución y los mecanismos internacionales en materia de derechos humanos, que debe garantizar el desarrollo y la integridad de las personas, pues genera un delito tan grave, tan complejo y tan profundo como es la trata de personas? Ahora bien, ¿por qué no les extraña, licenciado Dubón? ¿Por qué no le extraña a usted particularmente que haya salido a luz este caso? Bueno, primero porque estamos en una sociedad patriarcal y machista que compra mujeres por catálogo todos los días, en diferentes escenarios.
Yo recuerdo que en alguna oportunidad, hablando con el vicepresidente Espada, yo le planteaba que cómo era posible que la caravana presidencial pasara por la 9ª Avenida, donde habían niñas de la Paz que eran explotadas sexualmente, y éramos indiferentes a esos escenarios. Hay que recordar que también en el 2018 existió una denuncia que fue desestimada por el Ministerio Público, donde se dijo en ese momento que autoridades de alto nivel estaban involucradas en estos servicios sexuales, inclusive se mencionaba el Palacio Nacional o el Palacio de la Cultura. Yo creo que sí existen esas estructuras que son resultado de ese sistema patriarcal. No nos vayamos tan lejos en otro escenario, pero muy similar, ahora con niñas. Hace unas semanas tuvimos la captura de 9 guardias del sistema penitenciario porque permitían la explotación sexual de niñas dentro del sistema penitenciario. O sea, estamos hablando de una estructura de gobernación. Y además se rescataron 9 niñas, 7 aquí en la ciudad de Guatemala y 2 en Cantel. Cuando se hizo los operativos, se descubrió que hasta en las mismas Bartolinas les llevaban a las niñas a los privados de libertad, y quienes los ingresaban y los llevaban eran los mismos guardias del sistema penitenciario. Ya mencionó algunos casos la licenciada Morales, pero nosotros no nos extraña porque creemos que es posible que esto se esté dando, aunque tenemos algunos cuestionamientos sobre el procedimiento, pero seguramente esto no pasa solo en el MISID. Esto está pasando en muchas instituciones donde lamentablemente la descomposición social nos está llevando a esto de explotar en nuestras narices, de hacer contrataciones de personas solo para pagar servicios con servicios sexuales. Licenciada Morales, esta pregunta va para usted como abogada y como defensora de los derechos de las mujeres. Cuando uno va al diccionario, entiende o lee que la trata de personas es el movimiento ilegal de seres humanos con propósito de esclavitud laboral, mental, reproductiva y explotación sexual, trabajos forzados. Hay más, pero me quedo ahí. Lo que se supone se descubrió en el Ministerio de Comunicaciones es explotación sexual. ¿Usted lo enmarcaría así? ¿Lo encuadraría de esa manera? Sí, pero explotación sexual con connotaciones de trata, porque puede haber explotación sexual individual, pero en este caso estamos viendo individual y de una persona para otra, que también es trata, pero la verdad es que cuando ya vemos que incluso es un ofrecimiento por catálogo, hay una contratación de varias mujeres para que cumplan ese cometido, es evidente que es una trata de personas. Y eso, pues como lo decía Leonel, que de paso te saludo, Leonel, es parte de lo que se evidencia con los instrumentos internacionales sobre derechos humanos de las mujeres. Es violencia contra las mujeres y es una esclavitud, como se le ha denominado, esclavitud moderna, que no debe permitirse, que debe prevenirse, que debe erradicarse, que no debe quedar en la impunidad. Y lo grave en este caso es que quienes deben prevenirlo, quienes deben investigarlo, quienes deben atenderlo, pueden estar involucrados o están involucrados, como se ha evidenciado en este caso del MISID. Yo creo que falta muchísimo por hacer, falta hacer conciencia, falta más vigilancia, más investigación y prevención sobre todo. Licenciado Eguón, ¿cómo entendemos que estas personas hayan estado presupuestadas dentro de la cartera, en este caso el Ministerio de Comunicaciones, y que nadie se haya dado cuenta? Que la Contraloría no haya ni siquiera olfateado qué estaba sucediendo ahí. O el Ministerio Público. Realmente es parte de la descomposición que hay en nuestras instituciones públicas. Hay instituciones que están tristemente podridas por dentro, cómo la han manejado los funcionarios en los diferentes gobiernos. Y como bien lo decía Luis Felipe, ese es un problema de Estado. Se ha puesto sobre la mesa el uso de vehículos oficiales en fines de semana. Y hoy se pone sobre la mesa otro tema que era un secreto a voces, que en las mismas instituciones se contrataban personas para ser explotadas en una relación de poder. Es evidente que aquí hay que encontrar el enfoque victimológico porque estamos hablando de víctimas. Tenemos que proteger a estas víctimas y aquí es donde yo decía que quiero hacer un llamado de atención sobre esta situación. Primero es que es increíble que el ente rector, que es la Secretaría contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata, no tenga conocimiento de esta situación. Y segundo, que se esté manejando en una investigación sin haber presentado ya una denuncia al Ministerio Público. Independientemente de la situación entre el gobierno central y el Ministerio Público,
hay que hacer una investigación desde el Ministerio Público. Hay una Fiscalía de Trata que ha sido muy efectiva durante años, que ha investigado estructuras criminales. Hace unos meses vimos cómo, y ahí hay que entender los poderes que toca la trata de personas. Vimos cómo el subdirector del DEINC era parte de una estructura de trata que explotaba niñas en varios bares en Guatemala. Entonces, la misma policía que investigaba era la que proveía niñas. Entonces, nos damos cuenta que la trata es un negocio que genera muchas ganancias. Habría que determinar de qué manera se estaba dando esta trata en el MISIL, bajo qué intención, quiénes eran los beneficiados. O sea, no es solo la corrupción en el nivel de pérdida de recursos, sino también la corrupción en el uso de recursos estatales para fines perversos o para cometer delitos como el delito de trata de personas, que es un delito muy complejo y que no me extraña, y lo reitero, que no solo haya pasado o esté pasando en un ministerio, sino que puede estar pasando en muchas instituciones estatales. Y bueno, eso ha sido todo, espero que les haya gustado el video y si fue así, pues ya saben, dejen su poderoso like o dislike. Suscríbanse y activen la campanita de notificaciones para no perderse de los nuevos videos. También les recuerdo que ustedes tienen la última opinión en la cajita de comentarios. Así que sin más, yo me despido deseándoles éxito en todo. Así que nos vemos en el próximo video.